Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto titulado Usamos nuestro tiempo libre creativamente. La actividad del día de hoy es Lo veo y no lo creo, perteneciente al área de Ciencia y Tecnología. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. En este contexto de emergencia sanitaria, hemos visto restringida la posibilidad de contar con espacios públicos para el uso del tiempo libre. En ocasiones, las niñas y los niños tienen pocas alternativas para hacer uso de este tiempo de manera creativa y provechosa. Por ello, en esta semana conocerán otras actividades que les permitirán promover el uso de su tiempo libre para potenciar su creatividad, interactuar con su familia y disfrutar de su tiempo personal. Frente a esta situación, nos preguntamos, ¿qué es el tiempo libre? ¿Cuáles son tus gustos y hacia dónde puedes orientarlos? ¿Qué actividades estás realizando durante tu tiempo libre? ¿De qué manera te ayudan las actividades que realizas en tu tiempo libre? ¿Qué actividades puedes realizar para aprovechar mejor tu tiempo libre? ¿Cómo puedes aprovechar los recursos de tu entorno para disfrutar de tu tiempo libre? Para responder a las preguntas, esta semana las niñas y los niños indagarán y analizarán sobre los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. Resolverán problemas en situaciones cotidianas que implican acciones de quitar o repartir una cantidad. También explicarán los procedimientos asociándolos con las operaciones de división y multiplicación. Además, organizarán una propuesta divertida para su tiempo libre y la practicarán junto a su familia. Desde arte y cultura, construirán un mundo en miniatura, creado a partir de sus sueños, intereses y sobre todo de mucha imaginación. Finalmente, escribirán una historia a partir de su mundo de sueños. Al concluir esta semana, las niñas y los niños compartirán con su familia las actividades que realizan durante su tiempo libre a través de una galería de posibilidades. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! En la semana anterior, ¿te has dado cuenta de qué es y cómo usar tu tiempo libre? Hoy continuaremos con diversas actividades en las que utilizarás tu tiempo libre para investigar y jugar nuevamente. Realizarás una indagación en la que pondrás a prueba tu habilidad para hacer experimentos y ver si los objetos metálicos pequeños como las agujas o los clips pueden flotar o se hunden en el agua. Por lo tanto, nuestra meta será descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar en el agua. ¿Qué lograrás al desarrollar esta actividad? 1. Plantear las posibles respuestas a las preguntas de indagación a partir de tus saberes. 2. Elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis. 3. Obtener datos al realizar un experimento sugerido para demostrar si los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. 4. Registrar los datos o resultados del experimento en cuadros o dibujos y relacionarlos con la información proporcionada. 5. Elaborar las conclusiones de la indagación basadas en las evidencias del experimento y en la información proporcionada sobre por qué los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Y, finalmente, comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados.
Muy bien, mis queridos niños y niñas, empecemos. En primer lugar, vamos a reflexionar a través de las siguientes preguntas. ¿Has visto alguna vez flotar una lata? ¿Sí o no? Y luego, ¿qué sabes sobre la flotación de los cuerpos en el agua? ¿Conoces algo al respecto? Siguiente, ¿has probado qué objetos flotan y qué objetos se hunden en el agua? Y finalmente, ¿sabes por qué flotan algunos objetos y otros se hunden? Muy bien, qué preguntas tan interesantes, ¿verdad? Ahora continuemos con nuestro plan de indagación. A partir de las reflexiones anteriores, te planteamos la pregunta de indagación de hoy. Recordemos siempre que en ciencia, esta pregunta es la que va a orientar toda nuestra clase. ¿Ok? ¿Cuál será esta pregunta? Los objetos metálicos pequeños, como las agujas, los clips para papel, ¿flotan o se hunden en el agua? Ahora vas a responder. Para ello vas a seleccionar una alternativa y marcar con una X la posible respuesta a esta pregunta de indagación. Al lado de esa respuesta vas a escribir una idea que la fundamente. Recuerda siempre que antes de escribir debes ordenar tus ideas. Respondamos. ¿Cuáles serán aquellos objetos metálicos pequeños que flotan o se hunden en el agua? Yo creo que los objetos metálicos pequeños, agujas o clips, si tú crees que flotan, marcas aquí en flotan. Luego explicas por qué crees eso. Pero si tú crees que no flotan, marcas en no flotan y luego explicas por qué crees que no flotan. Tus respuestas son hipótesis acerca de la flotación de objetos metálicos pequeños. Ahora, ¿te gustaría probar si estas ideas son verdaderas o falsas? Entonces, busca evidencias experimentales mediante la indagación, que es lo que hoy vamos a realizar. Continuamos. Vas a escribir tu plan de acción. Para ello vas a completar el siguiente esquema que tú conoces muy bien. ¿Cuál será el objetivo de tu investigación? Ello va a depender de la respuesta que tú has escrito. Podrías poner: el objetivo de mi indagación es comprobar si los objetos metálicos pequeños flotan en el agua. En el caso de que tú hayas dicho que sí flotan. Y en el caso que hayas dicho que no flotan, pondrás: el objetivo de mi indagación es comprobar si los objetos metálicos pequeños no flotan en el agua. Para ello, vas a realizar acciones. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás luego? ¿Y qué harás después? ¿Qué materiales o recursos necesitarás para comprobar si tu hipótesis es válida o no? Aquí harás tu lista de materiales. El primero de ellos es la ficha flota o no flotan. Luego escribirás qué líquidos utilizarás en la experimentación y también podrías escribir aquí qué sólidos necesitarás. Ejecución. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta de investigación, te invitamos a leer el texto Flota y no flota. ¿Cuál será el objetivo de este experimento? Validar o demostrar las hipótesis sobre si los objetos metálicos livianos, como los clips para papel, flotan en el agua. Materiales: líquidos. Un vaso lleno de agua, del servicio público, manantial o río. 2 o 3 gotas de jabón líquido. Y en sólidos, 2 clips, un vaso preferentemente de vidrio o plástico duro y un tenedor o trinche metálico. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Esta es la parte más importante de la actividad del día de hoy en Ciencia y Tecnología. Para ello te pido que, con la ayuda de un adulto, sigas todos los pasos mencionados en esta experimentación. Paso número 1. Llena el vaso con agua hasta el borde. 2. Coge un clip de un extremo y échalo al agua en posición vertical, tal como lo indica la figura 1, que es esta. Ahora, observa bien lo que sucede y responde. ¿Qué le ocurre al clip en el agua? Escribe todos los datos que puedas obtener. Segunda parte, paso 3. Ahora coge el otro clip y ponlo cerca del extremo del tenedor, tal como se indica en esta figura 2. Y con mucho cuidado, hunde el tenedor en el agua del vaso. Retira muy lento el tenedor sin tocar el clip. Ahora responde, ¿qué pasó con el clip esta vez? Último paso. Estando el clip en el agua, echa una gota de jabón líquido en medio del clip, así como observas aquí. Y finalmente responde, ¿qué le pasó al clip esta vez? Recuerda que es muy importante que completes estas partes porque son tus anotaciones. Tú puedes. Muy bien, estoy segura que has realizado la experimentación. Ahora te presentamos la explicación teórica de lo ocurrido en el experimento. Como todos los materiales, el agua está formada por partes muy pequeñas denominadas moléculas, que están unidas entre sí mediante fuerzas de atracción. Cada molécula se atrae con las otras que están a su alrededor. Como muestra, vemos esta figura donde las moléculas están representadas por las esferas azules y las fuerzas representadas por flechas de color rojo. Esa fuerza de atracción se llama fuerza de cohesión. En la superficie del agua también ocurre lo mismo. Cada molécula atrae a las otras que están a su alrededor, pero solo con las de abajo y las que están a su lado, porque encima ya no hay agua, sino el aire. En la superficie se forma una especie de lámina elástica que puede soportar pesos ligeros, como el del clip, o el peso de algunos insectos que suele caminar por la superficie del agua sin romperse. Este fenómeno se denomina tensión superficial, como verás en esta imagen. En la superficie se forma como una especie de lámina elástica. Esta lámina elástica es la que soporta pesos ligeros, como el del clip. Esta situación que vemos acá y que se te ha explicado se denomina tensión superficial. ¿Qué ocurre cuando echamos el jabón al agua? La fuerza de cohesión se debilita y la lámina se rompe. ¿Recuerdas que existía una tensión superficial que era la que podía soportar pesos ligeros? Muy bien, el jabón rompe esa tensión superficial y hace que el clip caiga hacia el fondo del vaso. Por ese motivo usamos jabón para lavar, porque al romperse esa tensión superficial del agua, esta puede penetrar entre los tejidos de las telas y arrastrar consigo la suciedad. Qué importante lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Gracias a este experimento has podido comprobar tus hipótesis y has aprendido algo nuevo. Estructuración del saber construido. Ahora completa el siguiente cuadro que tú ya conoces. ¿Cómo realizaste el experimento? Vas a escribir los 4 pasos
por los cuales tuviste que pasar para realizar el experimento. Y finalmente, ¿qué lograste con el experimento? Es decir, ¿qué aprendiste o a qué conclusión llegaste? Escríbelo en estas líneas. Comparación de hipótesis. Después de realizar el experimento y conocer los resultados, puedes escribir una respuesta con un mejor argumento a la pregunta de indagación. Los objetos metálicos pequeños, como las agujas o clips de papel, flotan o se hunden en el agua. Recuerda que al inicio tú escribiste tu posible respuesta a esta pregunta, es decir, escribiste tu hipótesis. Ahora que tú ya has realizado el experimento y has podido aprender algo nuevo, vas a mejorar tu respuesta, ya que ahora conoces los resultados de los objetos metálicos pequeños. Tú ya sabes si estos se hunden o flotan de acuerdo a distintas circunstancias. Y luego vas a dibujar en esta parte lo que más te ha gustado de ese experimento. Felicitaciones, te has informado y comprendido mejor sobre la flotación y su relación con una propiedad del agua. Ahora aplica lo que aprendiste. Explícale a un familiar cómo hiciste tu experimento y cuál fue el resultado obtenido. Luego pregúntale, ¿qué piensas sobre tu experimento? Escribe su respuesta en estas líneas. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda la meta, descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar en el agua. ¿Lograste la meta? Es decir, descubriste mediante todo un proceso de indagación si estos objetos metálicos pequeños flotan en el agua. Y luego, si mencionas que sí, explícame con tus propias palabras qué es lo que aprendiste. Finalmente, ¿crees que el experimento te ayudó a validar tu hipótesis? Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho ese experimento, ¿podríamos comprobar si nuestras hipótesis eran correctas o no? ¿O era necesario realizar el experimento para comprobarlo? Escribe tus ideas en estas líneas. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Recuerda colocar en esta columna si lo lograste o estás en proceso de lograrlo. Una de las dos opciones. Número 1. Propuse posibles respuestas o hipótesis a las preguntas de indagación a partir de mis saberes. Recuerda que este primer criterio está asociado a la respuesta que tú hiciste a la pregunta de indagación. 2. Elaboré y expliqué el plan de indagación para demostrar mi hipótesis. Este criterio está asociado a si realizaste el plan de acción. 3. Obtuve datos al realizar el experimento sugeridos para demostrar si los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Recuerda que en el momento que hicimos la experimentación, estuvimos recolectando los datos más importantes de cada uno de los pasos. ¿Lo lograste o estás en proceso de lograr? 4. Registré los datos o resultados del experimento en cuadros o dibujos y los relacioné con la información proporcionada. Recuerda que una forma de registrar los datos es a través de los dibujos y es lo que también hemos realizado en nuestra ficha. 5. Elaboré las conclusiones de la indagación basadas en las evidencias del experimento y la información proporcionada. Es decir, luego de haber realizado la experimentación, mejoraste tu hipótesis inicial, llegaste a establecer conclusiones respecto a lo que aprendiste en la clase del día de hoy. 6. Comuniqué a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Recuerda que es muy importante también compartir lo que aprendes con tus familiares. En esta oportunidad, ¿lograste preguntarle a un familiar qué tal le pareció el experimento luego de que tú se lo explicaste y se lo demostraste? ¿Lo lograste o estás en proceso de lograrlo?
Muy bien, mis queridos niños y niñas, terminamos la actividad del día de hoy. Bendiciones. Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda